La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Francisco Rivas es director general del Observatorio Ciudadano a nivel nacional. Nos acompaña vía telefónica. Francisco, buenos días. Te saludamos con mucho gusto. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Y bueno, no podemos dejar de lado asuntos tan importantes como el de Mara Castilla, como el de la violencia de género, esto pues derivado de los sismos que acapararon la atención de la opinión pública a nivel nacional. Sin embargo, no debemos quitar el dedo del renglón de este importante tema y bueno, la invitación es para que compartas con el auditorio las cifras a nivel nacional de la incidencia de violencia de género y feminicidios y también conocer tu opinión del papel de las autoridades para atender este problema. Pues mira, antes que nada, permíteme agregar mi pésame al que ya todos hemos dado y nuestra solidaridad como Observatorio Nacional Ciudadano a todas las personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de sus bienes, por el desplazamiento de sus casas porque no pueden regresar a ellas. De verdad aquí en la Ciudad de México se está viviendo un momento crítico, pero afortunadamente hay una respuesta nacional e internacional que nos muestra la mejor cara de la humanidad. Y ahora, para regresar al tema para el cual me llamaron, pues desafortunadamente, como ustedes ven bien, si quisiéramos hacer una comparativa de datos y quisiéramos conocer el número de feminicidios, desafortunadamente las cifras que tenemos no permiten acceder a un mínimo de análisis. O sea, no sabemos ni cuántos eventos de feminicidios suceden al año, ni cómo están sucediendo, ni dónde están sucediendo, por varios motivos. El primero es que desafortunadamente en torno a la violencia de género, a los delitos cometidos en contra de la mujer, hay un grave problema de subregistro, hay un grave problema de desinterés de muchas autoridades de investigar estos delitos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando aparece o cuando se da el caso de una persona, de una mujer que está siendo víctima de la violencia, en muchas ocasiones el delito no se clasifica como tal, o sea, no se clasifica la violencia de género, no se reconoce el feminicidio. Tan es así que tenemos algunas entidades, como es específicamente el caso de Oaxaca, en donde el homicidio de mujeres es muy alto, pero el número de feminicidios no es tan alto. Por otro lado, tampoco tenemos una sistematización hoy pública de estos datos. Es decir, por lo menos hasta el momento, no contamos con información suficiente para poder construir la información y poder dar cifras oficiales que nos permitan entender qué está aconteciendo alrededor de los delitos. Nosotros, como sabes, venimos trabajando desde hace 3 años con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y aquí lo que nosotros hemos hecho es precisamente poner entre los indicadores que mes con mes se va a estar publicando los datos de feminicidio. Sin embargo, lo que más nos preocupa y donde ya estamos trabajando con algunas procuradurías es precisamente los procesos de sensibilización para que el problema se atienda, porque hoy, como te digo, el problema es que una mujer se acerca a denunciar y no le reconocen el tema de violencia de género en muchas de las agencias de los ministerios públicos del país. Esto que tú dices es muy importante porque precisamente genera confusión el hecho de que haya autoridades, y lo vemos aquí mismo en Coahuila y lo vemos en Durango, que dicen, no, es que no se puede calificar como feminicidio, el feminicidio está muy bien estipulado, esto es un homicidio, o bien el hecho de decir, no, lo que pasa es que fue un crimen derivado de la delincuencia organizada, en fin, una serie de factores que impiden el poder clasificar el delito como tal. ¿Qué es lo que haría falta desde el punto de vista del Observatorio Nacional Ciudadano para que se pudiera especificar y no darle la vuelta en el manipuleo de la información para generar artificialmente una reducción de los feminicidios? Mira,
Permíteme, si ahondo un poquito más y hago un poco más amplio el tema. Adelante. Tú puedes ver el mismo problema de los feminicidios cuando volteas a ver el problema de los periodistas, de los homicidios a periodistas y activistas en materia de derechos humanos. O puedes verlo exactamente con el tema migrante. La carencia de investigación por parte de las agencias de ministerios públicos lleva a que en muchas ocasiones la salida fácil, tú ahorita lo acabas de señalar, esa mujer no es víctima de feminicidio, es que está involucrada con la criminalidad organizada, casi como si fueran excluyentes. A ver, una cosa es que una mujer pueda o no pueda haber estado manteniendo una relación afectiva, sentimental con algún integrante de un cártel, y otra cosa muy diferente es que ella haya sido víctima de un feminicidio en un contexto de criminalidad organizada, o sea, de que la pareja o la persona que ejecutó la acción es un integrante de la criminalidad organizada. Una cosa no excluye la otra. Y eso nos pasa con los periodistas. Si tú volteas a ver un poquito la historia en relación al número de periodistas que han sufrido, que han sido víctimas precisamente de algún tipo de evento violento, en muchas ocasiones las autoridades lo que salen a decir es que tenía deuda. No, es que no lo mataron por ser periodista, no es por su actividad periodística, es porque tenía cuestiones de juego, tenía algún tipo de dependencia, tenía una vida muy compleja. Entonces tratan siempre de revictimizar a la víctima y de descalificar que si efectivamente la persona está siendo víctima por su condición, en el caso de las mujeres por su condición de ser mujer, o en el caso de algunos profesionales, como es el caso de los periodistas, de su actividad periodística. Lo que debe hacerse es precisamente fortalecer los sistemas de registro, debe sensibilizarse, empezar por sensibilizarse a los ministerios públicos, porque el problema de base es que el Ministerio Público no va a hacer lo que no le autoricen a hacer, lo que no esté capacitado para hacer, lo que no haya un compromiso institucional por hacerse. Y de ahí debe haber una supervisión. Hay algunas procuradurías que han enfatizado en que todo feminicidio, todo homicidio en el cual está involucrada una mujer, debe iniciarse como feminicidio. No tenemos, sin embargo, la evidencia de que esto también esté funcionando, pero sí sería una estrategia importante, porque si tú inicias de jalón todas las investigaciones como un posible feminicidio, puedes ir descartando en el caso que haya efectivamente condiciones para descartar este grave delito. Pero insisto, el problema es que de base nuestras agencias de los ministerios públicos poco investigan. Y no es nada más un tema de falta de voluntades, a veces es un tema de falta de recursos. En una Procuraduría, Fiscalía General del Estado, en donde hay baja incidencia delictiva, un ministerio público tiene aproximadamente 100 carpetas de investigación. En una en donde hay alta incidencia delictiva, puede llegar a tener 300 o 400 carpetas de investigación. Claro. Recientemente, no es creíble que alguien va a investigar. Perdón, te decía, no es creíble que alguien va a investigar 300 delitos. Bien, recientemente estuvo con nosotros Jesús Jasso Fraire, él es el delegado de la Procuraduría General de Justicia aquí en La Laguna, y decía que ellos aquí en la delegación, desde el momento en que se descubre el asesinato de una mujer, inmediatamente lo clasifican como feminicidio, pero ya en el transcurso de las investigaciones lo corroboran como tal, o bien, de no ser así, se desclasifica como feminicidio. Y al respecto tenemos este comentario y pregunta que nos hace Miguel Ángel Soto y pide tu opinión al respecto. Lo que nos dice Miguel Ángel es lo siguiente: cuando matan a una mujer es feminicidio. El asesinato de una mujer es feminicidio independientemente de las circunstancias. ¿Por qué se tiene que clasificar como violencia de género para que sea feminicidio? Porque en realidad para que sea feminicidio, o sea, no sí es diferente el tema del homicidio de una mujer al tema del feminicidio, porque el feminicidio tiene una connotación
de un abuso a la persona por su calidad de ser mujer. Es decir, no es lo mismo que yo asalte a una persona y esa persona resulta ser una mujer, y en el asalto yo ejecuto porque la mujer se defendió, le doy un balazo, o yo secuestro a una persona y esta persona es una mujer y luego la mato, a que exista una violencia reiterada en un determinado contexto, en que haya un abuso sexual, en que hayan ciertas características que nos hacen suponer un ejercicio de la violencia sobre una persona que potencialmente se puede defender menos. O sea, sí tiene una connotación diferente. En Estados Unidos esto lo podemos ver muy claramente con lo que son los crímenes de odio. No es lo mismo matar a una persona que puede ser, por ejemplo, de raza negra porque lo estoy asaltando, a matarla porque es de raza negra. Bien. En el caso del feminicidio, yo estoy matando a una mujer por el hecho de que es mujer. Ahora, comentabas hace unos momentos cómo en muchas ocasiones se criminaliza a la víctima, que es un periodista que es asesinado. Lo mismo suele suceder también con la mujer, se le criminaliza, o peor aún, las propias autoridades la victimizan, la vuelven a victimizar una vez más. Y en este sentido, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de las autoridades para atender este problema de la violencia de género y los feminicidios? Mira, creo que lo principal es que tenemos que entender que cuando son delitos que trascienden el mero ejercicio de de una actividad criminal común, perdón si lo digo de esta manera, pero cuando son ejercicios que trascienden la mera actividad común, pues sí deberíamos de involucrar a muchas más agencias, que empiezan por las agencias educadoras. A mí me parece que algo que nos está fallando es precisamente un ejercicio mucho más amplio donde desde las escuelas nos enseñan la importancia del respeto de los derechos del otro, la importancia del respeto a lo diverso a nosotros. Vivimos en una sociedad que es diversa, nos gusta o no nos gusta, en donde a unos les gusta un equipo de fútbol y a otros les gusta otro, a unos les van a un partido político, a otros les van a otro, a unos les gusta la comida de un tipo, a otros de otro, algunos tienen una orientación sexual y otros tienen otra, y tenemos que aprender a respetar y a vivir con estas diferencias. Y si no podemos respetarlo, por lo menos tolerarlo. En ese contexto, las agencias educadoras o las agencias que deberían de estar sumadas en un contexto de apoyo a las áreas de procuración de justicia. En muchas ocasiones la violencia de género llega a ser una violencia letal porque quien está siendo víctima ha sido víctima por tanto tiempo que empieza a pensar, empieza ella misma a pensar que no tiene derechos, empieza ella misma a identificarse con el agresor y a sentir que no hay otra posibilidad de salir. Me parece que en ese sentido, pues sí hay un trabajo pendiente muy importante que, insisto, trasciende la parte meramente jurídica y de investigación. Uh-huh. Francisco, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hay un tema que a mí en particular me preocupa, y que hemos visto que así sucede cuando los crímenes contra mujeres están cometidos con la violencia o con el modo de operar del crimen organizado. Generalmente no se visibiliza tanto y la indignación no crece tanto como cuando se trata de una persona con visos distintos, donde hay una violencia sexual de por medio y donde se tratan de temas como desgraciadamente hemos tenido que saber el de Mara Fernanda. Pero entonces esas víctimas que se hace un supuesto de que están vinculadas con el crimen organizado, estas mujeres, pues pasan así como homicidios cometidos por el crimen organizado y no necesariamente como feminicidios. Es que hay tantas sutilezas. ¿Habrá manera de que haya una clasificación real con características propias de nuestro entorno como para que esto no ocurra? Mira, Marcela, haces una pregunta muy importante, pero a la que creo es difícil dar una respuesta inmediata. Me parece que, insisto, el tema de base no tiene que ver
con la clasificación en términos legales. O sea, no es generando categorías y subcategorías y más subcategorías que vamos a resolver un tema tan profundo y tan difícil. Lo vamos a resolver en la medida en la que sea relevante resolverlo, en la medida en la que una autoridad entienda que no se puede permitir la violencia ejercida contra una persona por algo tan doloroso o tan delicado como es el simple hecho de que una persona es persona. En el caso de la mujer y de la violencia contra la mujer, estamos hablando de la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de que es mujer. Entonces, tiene connotaciones más graves. Cuando existe el componente criminalidad organizada en nuestro país, pues sí se ha, por lo que hemos vivido en la última década, sí hay una cierta negligencia en la investigación, casi como si una víctima del delito ya pues no fuese víctima. Por ejemplo, un homicidio de una persona al interno de un cártel difícilmente se investiga. O sea, entra dentro del rubro criminalidad organizada y ahí quedó. Como si esa persona a la que mataron ya no tuviese ningún derecho. Y hasta que no entendamos que todas las personas en nuestra sociedad cuentan, difícilmente vamos a poder reconstruir el tejido social, difícilmente vamos a poder reconstruir las condiciones de respeto de la ley para que entonces podamos avanzar como sociedad y nos podamos volver una sociedad más pacífica. Hoy lo que estamos haciendo es generar una sociedad de venganza. Yo acabo de escribir un artículo el otro día precisamente sobre el caso de Mara y me duele mucho que la respuesta sea que los maten pena de muerte, cuando la pena de muerte no se ha demostrado que reduce, inhibe de alguna manera el delito. Y por otro lado, no se ha entendido que no es así como se resuelve el problema. Se resuelve de nuevo generando instituciones sensibles y capaces de atender los delitos y por otro lado, generando ciudadanos, una sociedad dispuesta a ser solidaria y a comprometerse con los derechos del otro. Claro. Muy bien, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Como siempre, gracias a ustedes y les mando un abrazo a todos y los mejores deseos para quien en este momento en Chiapas o en Oaxaca o en el resto de la República está viviendo momentos difíciles. Así es. Buenos días. Buenos días, gracias, Francisco.